Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro video nuevo. Hoy está con nosotros la hermana Lulú. Ella va a compartirnos un poco de su testimonio. Dios les bendiga. Le paso el micrófono para que les hable. Bueno, en esta tarde Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que este video pueda ser de bendición a su vida. Y quisiera en esta tarde compartirles un poquito de mi testimonio. Amén, algo que me tocó pasar, un proceso difícil. Y a veces Dios nos hace pasar por procesos difíciles con un plan, con un propósito, que tal vez en el momento no comprendemos, pero después sabremos por qué Dios nos hace pasar por esos procesos que a veces pueden ser muy difíciles. Me tocó a mí, hace algunos años atrás, pasar un proceso de enfermedad. A mis 23 años me detectaron cáncer y recuerdo que pasábamos una situación un poquito complicada en nuestro hogar. Mi padre tenía poco de haberse quedado sin trabajo. Pues prácticamente el único sustento que teníamos eran los ingresos de mi mamá. Y recuerdo que comencé pensando, dije, pues bueno, tendré que buscar un empleo pues para poder apoyar a mis padres. Y no solamente pensaba como en mí, yo pensaba aún más allá. Yo decía, si en algún momento alguno se enferma de ellos, pues necesitamos tener una solvencia económica. Y recuerdo que yo me fui a buscar empleo y yo siempre pensaba, pues mínimo tener un seguro que nos apoye. Y recuerdo que yo me fui y entré a trabajar, y a las 3 semanas de haber entrado a trabajar me empecé a sentir mal. Me dio un dolor muy fuerte en mi vientre y me dejaron salir del lugar en el que yo estaba trabajando. Y recuerdo que fui al hospital, me revisaron y me dieron medicamentos, se me quitó, pero algo dentro de mí me decía que no había algo anormal que estaba pasando. Y al siguiente día me reporté que me sentía mal en mi trabajo. Volví a ir al médico, me dijeron lo mismo. Al siguiente día volví a ir y así pasaron 3 días, y recuerdo que un jueves volví a ir nuevamente al hospital y algo me decía que no estaba bien lo que estaba pasando en mí. Y recuerdo que cuando llegué, la doctora me empezó a revisar y ella me dijo, tienes un vientre de madera, dijo, te voy a mandar a hacer un ultrasonido de urgencia. Y me mandó con el radiólogo, me revisaron y ahí me dieron la noticia de que tenía un tumor muy grande y pues no sabían qué tan grave podría ser. Yo me asusté mucho, yo le hablé a mi mamá llegó por mí, nos venimos a casa y al siguiente día regresé de nuevo y pues me iban a operar. Pero los médicos me dijeron, no podemos operar todavía, necesitas hacerte más estudios, necesitamos ver de dónde viene tu problema. Y me empezaron a hacer todos los estudios. Cuando Dios te hace pasar por un proceso, Dios va a poner todos los medios para que tú puedas, ahora sí que afrontar y sacar adelante eso que tú estás pasando. Y recuerdo que Dios empezó a poner todos los medios. Regularmente cuando uno saca una cita en el IMSS, pues son citas tardadas, pero Dios empezó a acomodar todo, que todo fue muy rápido. Recuerdo que al llegar me hicieron el primer estudio y tenía que prepararme, y cuando me metieron a uno de los exámenes que me tenían que hacer, ya me habían puesto todo el contraste, todo lo que era el procedimiento, pero me tuvieron que bajar de la camilla porque venía un paciente más grave y necesitaban hacerles unas pruebas. Y yo me bajé y ahí estuve esperando. Antes de eso, recuerdo que mientras nosotros esperábamos, mi madre había trabajado con algunos doctores y pues la conocían. Y estando esperando que me pudieran hacer esa prueba, llegó una de las doctoras y le pregunta a mi mamá que cómo estaba, que qué estaba haciendo, y ya le explicó pues que me llevaba porque me habían detectado un tumor, pero no sabíamos de dónde venía.
entonces necesitaban hacer estudios. Y ella me pasó y me empezó a hacer un ultrasonido. Y cuando ella me hizo el ultrasonido, ella mencionó: tienes unos nódulos en uno de tus ovarios que no me gustan. Y dijo: te voy a mandar a hacer otras pruebas, unas pruebas de carcinoma. Cuando yo escuché esa palabra, para mí puso mi corazón triste y pues ahora sí que no sabía cómo reaccionar. Pensaba rápido en que iba a haber una muerte probablemente, pero el hecho de tener un diagnóstico de cáncer no siempre es sinónimo de muerte. Y recuerdo que después de ahí fue cuando me pasaron a ese lugar a hacerme los estudios, y cuando me bajaron me metieron en un cuartito, pero yo ya sabía que me iban a dar esas pruebas de carcinoma. Posteriormente a ello, cuando me metieron en ese cuartito, yo me sentía triste, me sentía preocupada, y recuerdo que al estar ahí estaba una banquita y en mi mente empezó a resonar un canto: Dios siempre tiene el control y el Señor tiene el control de todas las cosas que nosotros pasamos. Cuando me metieron ahí a ese lugar, yo lo único que hice fue hincarme y decirle al Señor: haz de mí tu voluntad, Señor. Tú sabes lo que estoy pasando y tú sabes cómo me vas a ayudar, y todas las cosas que voy a pasar, todas me van a ayudar para bien, porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, sean buenas o sean malas, todo nos va a ayudar para bien. Y comenzó ahí mi proceso. Terminaron todos los estudios y a los pocos días yo me empecé a sentir mal. Mi vientre se hizo un vientre como de 6 meses, como si estuviera embarazada, y yo me empecé a sentir mal. Mis padres, mi papá me tenía que casi cargar para poderme sentar, porque tenía mucha presión dentro de mi vientre por el mismo tumor que cada día, cada semana que avanzaba, pues iba creciendo. Entonces, un día mis padres se fueron a orar a la iglesia y yo iba al baño y me empecé a sentir muy mal, y le hablé a mis padres que regresaran. Yo necesitaba que me llevaran al doctor, me sentía muy mal. Y a mitad de camino recuerdo que yo sentía que el tumor se estremecía dentro de mí, y cuando se estremecía como que me soltaba, y yo nada más le dije a mi mamá: yo siento que aquí me voy a desmayar y probablemente aquí me voy a quedar. O sea, yo sentía que me moría. Y ellos empezaron a orar: no, y el Señor está contigo, y llegamos al hospital, y ahí me mantuvieron. Me pusieron medicamento y todo, y gracias a Dios se me quitó el dolor que sentía en ese momento, pero no me dejaron salir. Y estuve ahí 3 semanas, y el oncólogo, antes de esto, me mandaron con el oncólogo, y cuando llegué con el oncólogo y le mostré todos los estudios que me habían hecho, recuerdo que la reacción de él fue: ¿y por qué traes tantos estudios? ¿Quién te mandó a hacer tantos estudios? Como molesto. Y nosotros nada más confiábamos en Dios. Y recuerdo que mi papá estaba ahí con nosotros, y hasta él estaba orando por la reacción que él estaba teniendo hacia nosotros. Y mi papá orando, y que el Señor está con nosotros, y ahí diciendo, ¿verdad? Confiaba en el Señor al igual que nosotros. Y lo único que me dijeron fue que necesitaba quitarme el tumor, pero no podían operarme porque no había citas. Y mi mamá le dijo: pues deme todo lo necesario y pues bueno, que se dé la cita cuando se tenga que dar. Y pues molesto nos dio todos los papeles, nos fuimos, nos entregamos en el lugar correspondiente para que nos pudieran asignar la cita, y teníamos que esperar hasta que llegara. Cuando yo me siento mal, ya me tenían catalogada como una paciente oncológica, y metieron una interconsulta para que llegara el oncólogo. Nunca llegó. Recuerdo que se había accidentado, y pues ahora sí que ya no tenía oncólogo, pero había uno más, y buscaron los medios pues para que pudiera atenderme. Llegó el doctor y me revisó, aunque no era mi doctor. Pero creo que Dios, cuando te hace pasar procesos, va a poner todas las piezas necesarias para que puedas salir adelante de esa situación que tú estás pasando. Y Dios estaba acomodando todo
todo lo estaba poniendo, aunque a lo mejor en su momento yo no lo visualizaba así, pero Dios estaba poniendo cada cosa, cada pieza en el lugar que tenía que ser y a las personas correctas para ser de bendición durante ese proceso que estaba viviendo. Y llegó el doctor, me revisó y me dijo, yo no puedo hacer nada por ti porque no eres mi paciente, pero pues hablen con el director a ver si les puede dar, poderlos pasar conmigo. Ya si ya te pasan conmigo, pues vemos, te operamos o lo que se tenga que hacer. Pero yo siempre confiando en Dios, en que Él era mi ayudador, que Él era mi sanador. Y recuerdo que un día estando en la iglesia, siempre a veces uno, cuando tiene una lucha, tiene una prueba, va al altar, ora, o aún en su casa ora, pero le dice, Señor, toma el control de mi situación. Más sin embargo, en el momento lo hacemos y lo dejamos en sus manos, pero después volvemos a tomar de nuevo el problema y no confiamos en lo que Dios va a obrar en la situación que estamos pasando. Entonces yo cada que oraba yo decía, Señor, toma el control de mi situación, toma el control de mi situación, y cada una de mis oraciones era, toma el control de mi situación. Pero algo que yo recuerdo y yo tengo muy presente siempre es que mi abuelito nos decía, cuando usted ore, pídale a Dios una vez y después dele gracias, porque eso es tener fe. Aunque no lo estamos viendo, estamos creyendo en que Dios está obrando y que Dios ya escuchó nuestra oración. Y entonces yo recordaba esas palabras de él y recuerdo que ese domingo que llegué a la iglesia, yo le dije, Señor, te entrego en tus manos lo que estoy pasando, aquí te lo dejo. Si es tu voluntad dejarme, yo sé que voy a ganar. Si es tu voluntad llevarme, yo también sé que voy a ganar, porque no voy a estar, yo sé que voy a gozar, yo sé que voy a gozar en tu presencia. Y ese día, mientras estaba el culto, que estaba tan palpable la gloria de Dios, recuerdo que se acercó el joven que estaba dirigiendo y me dijo, Dios ya escuchó tu oración. Él no sabía lo que yo estaba pidiendo, pero Dios le puso en su corazón y se acercó y me dijo, Dios ya escuchó tu oración. Y yo solamente le di gracias a Dios por lo que en ese momento Dios estaba escuchando lo que yo estaba expresándole a él. Y nos levantamos del altar, llegué a mi banca y ya habían pasado los testimonios, pero yo me levanté y yo le dije al pastor, ¿puedo dar gracias, pastor? Y me dieron un tiempo para darle gracias. Y aunque yo miraba a lo mejor mi situación igual, pero yo le agradecí a Dios por lo que no estaba viendo, porque eso es tener fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso lo dice Hebreos 11:1. Entonces yo estaba confiando en lo que Dios estaba haciendo en él durante ese proceso, en la enfermedad que estaba pasando. Y cuando me llevaron al hospital y que estuve internada, ya que llegó el momento en el cual yo tenía que ser intervenida porque ya me empezaba a sentir más mal, recuerdo que antes de entrar al quirófano, mi padre habló con todos los que estaban allí, y las enfermeras, estaba el anestesiólogo, todo el personal que estaba ahí que iba a entrar dentro del quirófano. Mi padre les dijo, ¿me permiten orar? Y todos se acercaron y dijo, voy a orar por ustedes para que sea Dios usando sus vidas para este procedimiento que le van a hacer. Y empezaron a orar y ellos, pues ahora sí que a su manera, pero yo creo que también ellos humillados y pidiéndole a Dios pues que les diera sabiduría en el procedimiento que iban a hacer. Y pues yo confiando en Dios, Señor, en tus manos estoy. Si tu voluntad es dejarme, pues gloria a Dios. Y si tu voluntad es llevarme, pues gloria a Dios también por ello. Y al entrar al quirófano, pues ya no supe más de mí. Me operaron, me quitaron el tumor. Era un tumor de 6 kilos, era más grande que un bebé. Lo llevaron a analizar. Al analizarlo se tardó 3 días en que me lo pudieran entregar, pero yo sabía que aunque ya había entrado a quirófano, yo sabía que Dios había hecho algo en mi vida. No sé qué era, pero yo sí sabía que Dios había hecho algo en mi vida porque yo sentí que algo pasó. Y yo le daba gracias a Dios. Yo le daba gracias a Dios por lo que Él ya había hecho. Y cuando se llegó que me entregaran los resultados de esos laboratorios, recuerdo que llegó el doctor, yo estaba sola en la habitación y llegó el doctor y me dijo, te tengo 2 noticias, una buena y una mala.
¿Cuál quieres primero? Pues la que usted quiera. Dice, la buena es que tu cáncer estaba encapsulado. Entonces yo le daba gracias a Dios porque yo decía, yo sé que cuando yo estaba pidiéndole a Dios y que yo sabía que Él había escuchado mi oración, yo sabía que Él había hecho algo en mi vida y tal vez, no tal vez, yo creo que fue el cáncer que Dios lo encapsuló para que no se esparciera en todo mi cuerpo ni hiciera metástasis. Y recuerdo que me dijo, y la mala es que te voy a volver a operar la siguiente semana y te voy a tener que mandar a quimioterapia. Y yo dije, está bien, doctor, no sea lo que sea, pues adelante. Me volvieron a hacer la operación, hicieron una biopsia y gracias a Dios todo salió negativo. Pero el proceso no quedó solamente ahí. Yo creo que el proceso más difícil que me tocó pasar no fue el hecho de las operaciones, no fue el hecho de recibir una noticia de cáncer. En realidad siento que no fue eso. Yo creo que lo que más a mí me dolió, todas las mujeres tenemos un ego y el ego que llegamos a tener es nuestro cabello. Siempre queremos tener un cabello bonito y mi cabello era largo y a mí me gustaba mi cabello porque era la gloria de Dios que Él me había dado a mí. Y recuerdo que antes de iniciar la quimioterapia, empezó la primera, me iban a dar 6 ciclos, una cada 28 días. Y antes de irme yo oraba y yo le decía, oraban por mí en la iglesia, Señor, pues cuídame, ayúdame, porque sé que después de la quimioterapia vienen todas las secuelas y empiezan los vómitos, las náuseas, los mareos, los pacientes se sienten muy mal. Pero yo confiaba en Dios y oraron por mí en la iglesia y aún estando aquí en mi casa, me recuerdo que fue un 31 de agosto, un viernes 31 de agosto mi primera sesión y antes de irme recuerdo que yo teníamos aceite y yo le decía a mi abuelita, ora por mí y me vertieron todo el aceite ungido que teníamos en la casa y empezó a orar por mí y yo le decía, Señor, no permitas que mi cabello se caiga, yo no quiero que se caiga mi cabello, y era lo que a mí más me dolía, el hecho de mi cabello. Y pasó la primera sesión, no me sentí mal, no me sentí con náuseas, pues me sentía bien. Aparentemente estaba bien, solamente pues muy cansada. Pero a los 15 días vino la reacción. A los 15 días se me empezó a caer el cabello, se escuchaba cómo se desprendía todo el cabello. Y un día, era un miércoles que teníamos que ir a la oración, ya mi cabello ya estaba mucho cabello ya estaba desprendido y recuerdo que mi papá iba a ir a la iglesia y me dijo, ¿no vas a ir a la iglesia? Y yo molesta le dije, ¿cómo crees que voy a ir? ¿No me ves cómo estoy? Mira, me estoy quedando pelona y ¿cómo voy a ir así? Y esa era mi reacción, ¿cómo iba a ir así si pues mi cabello ya no lo tenía? Y él se fue triste y yo sé que él se fue triste por mi contestación hacia lo que él me estaba preguntando y se fue. Y recuerdo que yo me metí al baño y agarré un bote, agarré un cepillo y con la ropa que tenía me metí y empecé a cepillarme el cabello y se me desprendía todo el cabello. Y fui y me senté en la orilla de la cama y ellos llegó mi papá, llegaron mis hermanas, mi abuelita, llegaron mis primas, llegó mi tío. Pero antes de eso recuerdo una palabra que mi tío me dijo y fue, con tan poquito el enemigo se está burlando de ti. Dice, grandes cosas que Dios hizo en tu vida y con tan poquito el enemigo ya te paró. Y la verdad esas fueron palabras que a mí pues sí me movieron. Y cuando ellos llegaron recuerdo que mi papá les dijo a todos, yo estaba llorando y les dijo a todos, vamos a orar. Y todos se metieron al cuarto y yo me puse en medio y todos empezaron a orar por mí. Y yo sentí como Dios fortalecía mi vida. Yo necesitaba esa fortaleza pues para poder seguir adelante. Y a pesar de que me habían comprado, recuerdo una peluca que nunca usé. Al contrario, es que si yo uso una peluca es como ocultar lo que Dios está obrando en mi vida. Entonces prefería simplemente ponerme una pañoleta y ya. Pero yo sabía que así mostraba lo que Dios estaba obrando en mi vida y podía ser de testimonio a las demás personas. Y
de ahí para adelante, pues no me sentí mal, terminé mis sesiones, mis ciclos y al año me volvieron a decir nuevamente que tenía otro tumor, me tenían que operar, pero esta vez sí el tumor que tenía en uno de los ovarios era maligno, me tenían que quitar la matriz y todo. Y yo le decía, pues adelante, si esa es la voluntad de Dios de que, pues a lo mejor el hecho de que quiten mi matriz, mis ovarios, no me va a dar la oportunidad de tener hijos en un futuro, pues no pasa nada. Dios sabe por qué, creo que hay otras maneras de poder tener bebés. Dije, no pasa nada. Pero pues no fue así. Dios empezó a obrar en mi vida. Dios estaba bien ese ovario, simplemente me abrieron, me volvieron a cerrar y yo le daba gracias a Dios por eso. A veces los procesos que nosotros pasamos no son nada más porque sí, todos son para la gloria de Dios. Ya aún si nosotros recordamos la historia de Lázaro, a pesar de que ya llevaba 4 días de haber muerto, a pesar de que Jesús era amigo de Lázaro, él ya tenía, cuando él mandó a aquellos a que fueran a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él ya había muerto y Jesús ya sabía que él había muerto. Y lo único que le dijo, esto que él está pasando es para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros pasamos es para la gloria de Dios, porque Él se quiere glorificar en nuestra situación, en nuestros problemas, porque quiere que demostremos a los que están afuera lo grande que Él es y que Él tiene el poder de modificar lo que nosotros pasamos. Si estás enfermo, Dios es tu sanador, pero necesitamos confiar y lo único que necesitamos es confiar en que Él es nuestro sanador. Si nosotros estamos pasando por una situación difícil, nos sentimos oprimidos, Dios es nuestro libertador. Él liberó al pueblo de Israel de la opresión en la que se encontraban y les iba a dar un mejor lugar. ¿Por qué? Porque Él era libertador. Él los quería sacar de la pobreza, de la opresión en la que se encontraban, para ser libres. ¿Por qué? Porque Él era su libertador. Entonces, a veces lo único que nosotros necesitamos es confiar en que Dios puede sacarnos adelante. Y eso es lo que Dios quiere. No importa la situación que usted esté pasando en estos momentos, Dios puede ser su sanador, Dios puede ser su libertador, Dios es su proveedor. No importa qué tan grande, no importa qué tan pequeña sea la situación que usted esté pasando, Dios puede cambiar su situación y todo va a ser para la gloria de Dios. Y espero que este pequeño testimonio que les comparto a ustedes pues pueda ser de bendición y que pueda entender usted que sobre todas las cosas Dios es quien nos saca adelante y que cualquier prueba que usted esté pasando no es porque Dios sea malo y diga a este nada más le voy a dar una prueba. No, todo lo que Dios te hace pasar, aún tu prueba, Dios va a poner los medios para que tú salgas adelante, pero para mostrar su gloria y para que otros puedan ver su gloria en nuestra vida. Y pues espero que sea de bendición este pequeño testimonio y que Dios les bendiga en esta noche. Gracias a la hermana Lulú, Dios le bendiga y que la siga usando allá donde está en la ciudad de Guadalajara, que Dios la colme de bendiciones. Este video esperamos que sea de bendición para las vidas de las personas que lo vean, compartan y Dios les bendiga y hasta la próxima.